Bienvenidos a Black Azul. En esta ocasión te compartiré historias sucedidas en aquellos pueblos inhóspitos, estos sitios donde los lugareños no parecen ser del todo amables, que guardan secretos en la que la mayoría de personas ajenas a estos les parecería totalmente absurdo. Quédate hasta el final para que veas la verdadera naturaleza de estos sitios. Antes de todo, recuerda suscribirte y activar la campanita para ser parte de esta comunidad. Ponte audífonos, apaga la luz, dale al botón de me gusta y no pierdas la atención ni un segundo. Ahora que comience el video. Esto ocurrió hace casi 4 años, durante un viaje por carretera a lo largo del país. Soy un viajero y aventurero frecuente, realizando largos recorridos por carretera y deteniéndome en lugares geniales para hacer senderismo y acampar en todo el país. En ese momento llevaba más de un mes en la carretera y estaba tomando un breve descanso en un pequeño pueblo fuera de Tequisquiapan. Mientras hablaba con los lugareños, me preguntaron si estaba allí para ver las minas. No sabía exactamente a qué se referían, así que pedí más detalles. Todos hablaban de cómo había cientos de minas abandonadas y pueblos mineros por todo el estado. Esa noche, cuando volví a mi remolque, busqué en internet y encontré todas estas minas interesantes, no muy lejos de donde estaba. Había planeado simplemente atravesar las minas de ópalo en su totalidad. Pero después de ver esto, no pude resistirme. Al día siguiente, me dirigí a uno de los pueblos mineros abandonados. La parte de senderismo solo tomó 1 hora y media, pero fue principalmente cuesta arriba. Cuando llegué, el pueblo estaba en una parte plana de la gran colina, con 20 o 30 pequeñas estructuras de madera, y en el centro un ferrocarril que conducía a la colina donde estaba la entrada de la mina. Caminé por este ferrocarril, mirando las filas idénticas de estructuras de madera. Estaba más interesado en la mina real que en el pueblo fantasma, pero igual fue emocionante verlo. Inspeccioné una de las estructuras, pero estaba llena de tierra y escombros, y estaba seguro de que todas las demás serían iguales. En la entrada de la mina saqué mi linterna, y cuando la apunté a través del túnel era tan largo que ni siquiera podía ver el final. Comencé a caminar, y cuando más adentro iba, más silencioso se volvía todo, hasta que finalmente solo se escuchaban mis pasos resonando en la mina. Después de unos minutos llegué al final de las vías del ferrocarril y me encontré con el letrero que decía que el área más allá estaba cerrada. Por supuesto, pasé de largo. El túnel se volvió rápidamente menos profundo y menos redondeado. Luego hubo un giro que comenzó a bajar en pendiente y en una sección el suelo se había derrumbado. Alguien antes que yo había improvisado una pasarela para cruzar la abertura, pero parecía increíblemente peligrosa e inestable. Apunté la linterna hacia abajo y la caída era suficientemente profunda como para dejarme atrapado permanentemente si caía. Decidí dar la vuelta y fui por uno de los pasajes laterales que había pasado anteriormente, encontrándome con una escalera que bajaba por un túnel empinado. Nuevamente, iluminé con mi linterna y vi que el fondo de la escalera ni siquiera era visible. Comencé a descender, pero no mucho. Después escuché algo desde abajo. Fue un fuerte golpe que resonaba en la mina. El eco dificultaba saber qué tan cerca o lejos estaba. Apunté mi linterna hacia abajo y, aunque no vi la causa del sonido, vi el fondo. Bajé y me encontré en la base de otro pasaje y, a unos metros, vi lo que causó el golpe. Había una gran roca en el medio del túnel. Pensé que podría haber caído del techo, pero era fácil darse cuenta de que era un tipo de roca completamente diferente, lo que planteaba la pregunta sobre cómo cayó. Obtuve mi respuesta cuando apunté la linterna más adelante por el túnel. 2 personas casi irreconocibles estaban paradas en el medio del pasaje, a unos 10 pies de distancia, un hombre y una mujer. Supe de inmediato que no eran exploradores. La forma en que me miraron fue como si ni siquiera supieran que era una persona. Comencé a retroceder
siendo cauteloso en mis movimientos para no hacerlos sentir amenazados de ninguna manera. Cuando llegué a la escalera, temí guardar la linterna en mi bolsillo y comencé a subir. A medio camino, juraría que escuché a alguien agarrar los peldaños debajo de mí y comenzar a subir rápidamente. Miré hacia abajo y no vi nada más que oscuridad. Grité y comencé a subir tan rápido como pude. Salí corriendo de la mina y alejándome del pueblo fantasma. Durante la caminata de regreso recopilé mis pensamientos, pensando que tal vez lo que escuché fueron sus pasos, y en el momento simplemente lo malinterpreté, subiendo detrás de mí. Pero aún así fue aterrador. Fui a una comisaría de policía en la zona y denuncié lo sucedido. Según tengo entendido, la policía no hizo ninguna búsqueda, a pesar de decirles que parecían desnutridos y profundamente perturbados. Incluso si no lo sabían, realmente necesitaban ayuda. Desde entonces investigué en línea y desarrollé algunas teorías interesantes sobre por qué podrían haber estado allí en primer lugar. Hubo varios casos en la zona de parejas que desaparecieron en los últimos 10 años, principalmente debido a la comisión de crímenes horribles y probablemente huyendo de la policía. Esto me hace pensar en cuánta suerte tuve de escapar después de verlos. Lo que estoy a punto de contarles es el secreto más oscuro que conozco. Soy de un pequeño pueblo en el medio oeste, y en ese pueblo hay una linda capilla. En la parte trasera de esa capilla hay un pequeño memorial para una familia de 4 personas, asesinadas por algún individuo misterioso que nunca fue atrapado. Estaban todos en casa una noche cuando el asesino irrumpió y luego mató a toda la familia mientras dormían: mamá, papá, hijo e hija, todos muertos en solo unos minutos, uno tras otro. Como probablemente puedas imaginar, los asesinatos devastaron absolutamente a nuestro pequeño pueblo. Yo solo estaba en la escuela primaria cuando sucedió, pero aún recuerdo la vigilia, el funeral y la ceremonia que rodeó la revelación del memorial de la capilla. Fue una tragedia completamente aleatoria y evitable. Un acto de malicia cometido contra nosotros por algún mal externo y sombrío. Solo que eso no es lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es como un secreto a voces, algo que todos sabemos, pero que nadie dice en voz alta. Es como si fuera así porque necesitamos proteger nuestra comunidad. Al menos eso me dijeron. Pero no estoy seguro de cómo mentir al respecto realmente nos ayuda. Es solo un barniz, una fachada falsa de tranquilidad de pueblo pequeño. ¿Cuál es el punto de pretender que somos un pueblo tranquilo y feliz cuando la realidad está muy lejos de eso? Bueno, supongo que te he tenido esperando bastante, así que simplemente iré al grano. En la noche en cuestión, la familia cenó, miró algo de televisión y en algún momento después de las 9 de la noche, los padres acostaron a sus hijos. El papá solía quedarse despierto con un vaso de whisky después de que mamá y los niños fueran a la cama. Miraría los resúmenes de fútbol o béisbol, vería algunos programas nocturnos, ya sabes, cosas típicas del papá. Pero esa noche nunca se levantó del sofá. La historia oficial fue que la familia fue asesinada mientras dormía. Y técnicamente eso es cierto, pero siempre se presenta como si todos estuvieran durmiendo pacíficamente en sus camas cuando los mataron. Pero eso no es verdad. Unas horas antes de ser asesinados, la familia había cenado. No sé exactamente qué comieron, pollo con salsa de tomate o lo que sea, pero sé que comieron postre, porque ese día la hija de 9 años de la familia les había hecho un poco de gelatina de fresa con crema. La forma en que lo imagino probablemente no fue el mejor postre que haya tenido. Si mi hijo mostrara un interés por cocinar, hornear realmente cualquier cosa, fingiría entusiasmo y limpiaría el plato. ¿A quién le importa si la proporción de polvo a la leche estaba un poco desequilibrada o si usaron un montón de azúcar extra cuando ya había mucho de ella? Solo que la razón por lo que sabía extraño es porque la niña de 9 años
había echado un montón de nicotina de máxima potencia en la mezcla de gelatina. No sé exactamente cuánto puso allí, ni cuánto comieron los padres y el hermano, pero fue suficiente para dejarlos prácticamente inconscientes para que la hija pudiera poner en marcha su pequeño plan. Verás, la razón por la que nunca atraparon al misterioso vagabundo asesino que eligió irrumpir y matar al azar a la familia es porque nunca existió. Después de que su familia estuviera completamente inconsciente, la niña pequeña fue a la cocina y sacó un gran cuchillo de un cajón o un bloque. Luego entró en la sala de televisión donde su papá estaba durmiendo en el sofá y le cortó la garganta. Por lo que me contaron, le cortó la garganta tan profundamente y ancha que no pudo gritar. Todo lo que pudo hacer fue llevar las manos a la herida y preguntarse por qué. Pero habría muerto en cuestión de minutos después de eso. Luego subió las escaleras e hizo lo mismo con su madre y su hermano. Simplemente los abrió en sus camas. Todo esto sucedió en una noche de viernes, por cierto, y nadie sospechó siquiera que algo había sucedido hasta el domingo por la mañana, cuando la familia no se presentó a la iglesia, pero incluso entonces podrían tener sus razones para no asistir. Podrían haber estado fuera de la ciudad visitando a la familia, tal vez unas vacaciones espontáneas. Además, este es el tipo de pueblo donde todos conocen los negocios de los demás, pero también saben lo suficiente como para no meterse en los negocios de los demás. Si eso tiene algún sentido, el punto es que nadie visitó la casa de esta familia hasta el lunes por la tarde, como 50 y pico horas después de que ocurrieran los asesinatos. Los niños no habían ido a la escuela, los padres no habían ido a sus trabajos y, según entiendo, los policías básicamente pasaron la mañana reconstruyendo lo que sucedió hasta que se dieron cuenta de que toda la familia estaba desaparecida. Obviamente, el primer lugar para revisar era la casa misma. Así que un par de diputados del sheriff se acercaron a ver cómo estaba. Lo que encontraron está bastante disputado entre los residentes de nuestro pueblo y, dependiendo de con quién hables al respecto, sucedió una de tres cosas. La primera posibilidad es que la hija de 9 años se quitó la vida después de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Después de eso, todo el asunto se encubrió solo para evitar toda la dolorosa atención mediática que un caso así podría recibir. Esa es la explicación más simple y sé que esta no es casi toda la verdad. Pero no es lo que creo que sucedió. Entonces, ¿por qué la gente podría querer encubrirlo? Que algo terrible como eso se diera a conocer en las noticias destroza a un pueblo pequeño como el nuestro. Pero los crímenes terribles como este suceden mucho más de lo que nos gustaría reconocer. Y las noticias siempre salen a la luz. Entonces, ¿qué fue tan terrible acerca de estos asesinatos? Aún peor de lo que ya eran. ¿Qué hizo que la gente realmente guardara silencio al respecto? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, supongo que me he extendido bastante sobre lo que realmente sucedió. Así que simplemente iré al grano. Las dos teorías alternativas de lo que pudo haber sucedido son bastante inquietantes. Y, dependiendo de a quién le preguntes, una de ellas es lo que realmente sucedió. La primera teoría alternativa es que cuando los policías entraron, la niña hizo como si fuera la única sobreviviente y engañó a los policías para que se acercaran a ella. Luego intentó atacarlos. Los policías intentaron detenerla de manera segura, pero ella tenía el mismo cuchillo que había usado para matar a sus padres, y en el caos, uno de ellos simplemente le disparó. Definitivamente esa es la teoría más creíble de las dos, pero no es la que más me hace confiar. La segunda teoría alternativa, y la que no implica disparos, es una más perturbadora. Según algunos, la niña de 9 años murió después de intentar comer el cuerpo de su padre muerto. Murió porque intentar comer a su propio papá la enfermó lo suficiente como para no poder retener nada, ni siquiera agua. No soy médico, así que no puedo decir exactamente cómo eso la habría matado. Tal vez deshidratación,
Pero para cuando el policía derribó la puerta trasera de la casa de la familia, el lunes por la tarde, la niña estaba muerta, tendida en un charco de su propio vómito y heces líquidas. Sé que es una coincidencia muy conveniente que ambos oficiales que encontraron a la familia se jubilaron y se mudaron fuera del pueblo poco después. Ahora, las únicas dos personas que conocían la verdad simplemente empacaron y se fueron, sin dejar ningún medio para contactarlos. Pero al mismo tiempo, puedo entender por qué dos jóvenes policías del pueblo simplemente no pudieron manejar lo que vieron ese día. Quiero decir, si la segunda teoría alternativa realmente es creída, ver algo así sería suficientemente para volver loco a cualquiera. Como puedes imaginar, esto no es algo de lo que realmente puede hablar con muchas personas. Con mis amigos de la escuela solíamos hablar sobre esto de vez en cuando, pero siempre en tonos bajos y nunca en público donde los adultos mayores no pudieran escuchar. Y ahora que mis padres han fallecido y vivo en otro lugar, no es como si pudiera volver al pueblo y comenzar a hacer preguntas. Simplemente levantaríamos la misma muralla de silencio que vi cada vez que alguien preguntaba qué había pasado. ¡Qué tragedia tan grande! Es una pena. Espero que atrapen al tipo algún día, dirán. Entonces un día, cuando todos los que conocemos la verdad estemos muertos, las mentiras reconfortantes que contamos sobre sus asesinatos se convertirán en solo otra versión de la verdad. Todo ese mal que se encontró en el cuerpo de una niña de 9 años será olvidado. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que tenía que suceder. Mi familia posee una cabaña de tronco junto afuera de un pueblo llamado Pueblo Viejo en Chiapas, México. Es un poco como un legado familiar del que nos resistimos a deshacernos, ya que es donde nuestra familia se origina. Y creo que otra razón por la que no la hemos vendido es que hay una historia muy interesante adjunta a este lugar. Bueno, interesante para el observador neutral, pero debe haber sido bastante aterrador para mi abuela, quien fue la que realmente vivió esa experiencia. Es el verano de 1998, 2 años antes de que yo naciera, y mi abuela está en la cabaña sola. Mi abuelo falleció antes que yo naciera, pero casi todos los veranos estaban juntos. Mis abuelos iban a esa cabaña y simplemente pasaban 2 semanas sin nadie más que las ardillas como compañía. Después de que mi abuelo falleció, ella continuó con la tradición como una forma de lidiar con el duelo. Y así es como se encontró allí sola en junio o julio de 1998. Ahora, ella no tenía televisión allí, pero tenía una vieja radio en la que solía escuchar sus viejas obras de radio en alguna estación ya desaparecida. La estación, como la mayoría de las demás, solía hacer pequeños cortes para los boletines de noticia, y un día escuchó acerca de unas bombas que habían estallado en Georgia y Alabama. La policía tenía un sospechoso al que querían interrogar, pero se escapó y posiblemente se estaba escondiendo en las colinas de su estado natal, Chiapas. El tipo de las noticias, luego de una breve descripción del sospechoso, de estatura media, cabello oscuro, ojos claros, y dice que el nombre del tipo es Ernesto Rubero. Mi abuela solía decir que el nombre se le quedó en la cabeza principalmente por la canción navideña sobre el reno, y se encontró tarareando la canción, aunque es mala suerte en medio del verano. De todos modos, pasan unas horas, el sol se pone y mi abuela está simplemente relajándose en la cabaña, haciendo lo que hacen las abuelas. Entonces, de repente alguien llama a la puerta. Mi abuela no esperaba a nadie y los únicos vecinos que tenía estaban como a unos 2 kilómetros de distancia. Así que, con comprensible aprensión, se levanta y camina hacia la puerta principal de la cabaña. Al abrir, ve a un tipo de estatura media usando una gorra de béisbol, con ojos claros y bigote oscuro. Mi abuela, siendo el alma amable que era, le desea buenas noches y le pregunta qué puede hacer por él. «Buenas noches, señora», dice él. «Lamento molestarla, pero necesito pedirle un pequeño favor». Continúa pidiéndole a mi abuela
si tiene algo de comida que puede darle. Su historia era que también tenía una cabaña en la zona y había venido a visitar su propiedad solo porque salió después del trabajo y olvidó comprar alimentos para su cabaña. Terminó sin comida para la noche. La forma en que mi abuela lo cuenta es que el tipo fue tan malditamente educado con ella que simplemente por instinto lo invitó a entrar sin realmente pensarlo mucho. Por lo general, mantenía su despensa surtida con todo tipo de alimentos secos y enlatados, así que siempre tenía algo para compartir. Ella dice que llenó la mochila de este tipo con carne seca y duraznos. Cuando lo mira y se detiene, dice: «No he captado tu nombre». A mi abuela le dijo: «Mi nombre es Benito, señora, Benito», repitió ella. «¿Benito qué?» «Ruberto», respondió el tipo. «Ruberto», dijo mi abuela. Que ese nombre sonaba alarmas en su mente. No era exactamente Rubero, pero estaba muy cerca. Lo suficiente como para que sintiera una mala sensación en el fondo de su estómago. Teniendo en cuenta que esto fue mucho más antes de los teléfonos celulares y que la cabaña ni siquiera tenía conexión telefónica, la forma más efectiva de comunicación externa que tenía mi abuela era una pistola de bengala. Y si su situación era tan mala como pensaba, una pistola de bengala no iba a ser suficiente. Así que, en su lugar, mi abuela jugó a lo largo. Sabía que si simplemente se hacía la tonta, le daba algo de comida y lo dejaba seguir su camino, podía conducir al pueblo a primera hora de la mañana y contarle a la policía quién había pasado por la cabaña. Pero luego, cuando estaba a punto de pedirle educadamente que se fuera, él dice algo así como: «En realidad, tengo un pequeño favor que pedir. ¿Tienes algún lugar donde pueda descansar la cabeza esta noche?». Mi abuela siempre dijo que hubo un momento de impacto donde ella miró a Benito, vio la desesperación salvaje en sus ojos y trató lo mejor que pudo de mantener la calma mientras decía: «Lo siento, simplemente no tengo espacio para ceder». Entonces, Benito mete la mano en su chaqueta, saca una pistola y dice algo así como: «Lo siento, esperaba que no dijeras eso». Luego señala la pistola y dice: «No me hagas usar esto». Y para aquellos de ustedes que no lo hayan descubierto aún, el tipo en su puerta no era Benito Ruberto, ni el nombre falso que le había dado. El hombre en su cabaña era Ernesto Rubero, el mismo terrorista de los Juegos Olímpicos. Mi abuela dijo que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida, pero no por las razones que podrías pensar. Verás, ella decía que nunca tuvo miedo de morir. Tenía unos 75 años en ese momento y creo que había resuelto las cosas con Dios mucho antes. En cambio, ella dijo que lo aterrador fue lo extrañamente normal que era ese tipo. Incluso después de que se quitó la máscara metafórica, el tipo siguió siendo educado y cordial con mi abuela e incluso se ofreció a ayudar con las tareas y cosas así. Por la mañana, obviamente, ella le dijo que era más que capaz de cuidarse a sí misma y definitivamente no quería que la AFI pensara que estaba de acuerdo con que se quedara allí esa noche. Pero aún así, no era nada parecido al maníaco desquiciado que ella había imaginado después de escuchar el informe de noticias. Mi abuela solía decir que la única vez que realmente dio una pista de quién era o qué había hecho fue cuando dieron las gracias antes de cenar. Nunca podía recordar exactamente qué dijo, solo que era algo sobre cómo los justos prevalecerían. Este era un tipo que acababa de intentar matar literalmente a cientos de personas en una serie de horribles ataques con bombas. Así que puedo entender por qué escucharlo básicamente refiriéndose a sí mismo como justo realmente la asustó. Oye, me asusta solo pensar en tener que cenar con él. No creo que podría dar un bocado. Así que puede que no te sorprenda escuchar que mi abuela apenas tocó su comida. Tampoco durmió mucho esa noche. Tomó la cama, mientras que Ernesto aparentemente tomó el suelo. Y todo el tiempo esperaba escuchar de repente las aspas de un helicóptero
cuando un foco montado en la chopper iluminara la casa como si fuera Broadway. Pero no, ningún tipo de Laffy apareció. Y ella dice que finalmente se quedó dormida porque de repente era de día afuera y Ernesto no estaba por ningún lado. Dijo que estaba tan exhausta por toda esa experiencia que por un segundo anduvo por la cabaña como pensando, soñé esto. Y luego encuentra una nota en la encimera, escrita a lápiz, que simplemente decía, gracias, que Dios le bendiga. Y ella supo que realmente había sucedido. Sé que esta no es tu típica historia de miedo, porque a pesar de tener que compartir su cabaña con un monstruo verificado, no creo que mi abuela estuviera en peligro real. Tal vez si tratara de llamar a la policía o algo así, tal vez si lo provocara, entonces tal vez realmente la lastimaría. Pero ella era mayor, no era una amenaza real para él, y él sabía muy bien que la cabaña no tenía línea telefónica ni nada parecido, o no habría aparecido allí en primer lugar. Ella misma incluso lo dijo, no tiene miedo de morir y simplemente sabía que él no estaba a punto de lastimarla. Pero lo que me asusta a mí y a mi hermana sobre el encuentro cercano de mi abuela es lo normal que parecía el tipo. Nos gusta imaginar que los terroristas y personas como ellos son estos monstruos viles y malvados sin alma, que simplemente se pudren en su propio odio todo el día. Tal vez eso sea cierto para algunos, pero la idea de que los más malvados de ellos son como nosotros, eso es lo que realmente me asusta. ¿Qué te han parecido estas historias? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Activa la campanita para no perderte de ningún contenido. Esto fue Black Azul. Hasta la próxima.